Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus familias, reine en sus ambientes. Que el Señor nos haga instrumentos de su paz. A través de estas charlas quisiera hacerles o ayudarles a descubrir al Señor y especialmente a descubrir lo esencial de su mensaje, que es el querigma. Y el objetivo del querigma, o de esto que Cristo predicó, estamos sacando como el jugo a lo que el Señor nos decía a nosotros, no es otro que llegar a tener la experiencia de la salvación en Jesús. La experiencia, que es la primicia de la salvación total y definitiva, que se consumará al participar plenamente de la resurrección de Cristo. La experiencia, gustar. No es lo mismo conocer una cosa que gustar una cosa. No es lo mismo haber visto el café que haber saboreado el café. Y lo que yo estoy tratando es que ustedes lleguen a través de Cristo en la iglesia y con la Escritura, la palabra de Dios, saborear el querigma, saborear la experiencia de la salvación. Esta experiencia de la salvación es la base de todo. Sin la salvación no hay nada. Y salvación quiere decir que hay que liberarse del pecado, de su causa y de sus consecuencias. Y salvación quiere decir que hay que vaciarse para tener vida. Jesucristo nos dice a nosotros en el Evangelio de San Juan, primero en el capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y después en el capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy la vida. Por tanto, quien tiene al Hijo tiene la vida. Y no le falta nada. Y ustedes pueden comprobar esto abriendo su Biblia en la primera carta de San Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 12. Él es lo único realmente necesario en esta vida, porque quien lo ve o se encuentra con Él, ve y se encuentra con Dios. No hay salvación sin Jesucristo. No hay vida sin Jesucristo. Por eso, cristiano, no quisiera otra cosa que me oyera, sino quisiera que estas charlas sirvieran para descubrirte a ti, para moverte, para despertarte, para que tú llegues a abrazarte con Cristo. Lee el capítulo 14 de San Juan, y especialmente desde el versículo 8 al versículo 10. Recuerda que la nueva vida no es saber muchas cosas, no. Lo puedes ver cuando viene esa conversación tan linda de Cristo con Nicodemos al comienzo del Evangelio de San Juan. No. Es un nuevo nacimiento que viene de arriba y que consiste en comenzar a vivir las primicias del reino, que consiste en vivirlas desde esta vida, no esperar al final. Hay cristianos que han sido bautizados pero nunca han utilizado el bautismo. Como hay cristianos que tal vez, o personas que tal vez recibieron una herencia, pero nunca saben dónde está la herencia, los papeles se les perdieron. Por eso es necesario tener en cuenta que sin un encuentro personal con Jesús, no se puede hacer nada. Y no un Jesús así histórico, es un encuentro personal con Jesucristo, muerto y resucitado por la fe y la conversión.
como lo tuvo San Pablo en el camino de Damasco. Para mí ese trozo de la Escritura en que nos muestra la conversión de San Pablo se puede leer muchas veces. Hechos 9, del 1 al 19. O tal vez como Andrés y Juan, allá en el desierto cuando se encontraron con Cristo. En el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, al empezar el Evangelio de San Juan, los versículos 35 al 42. O la profunda experiencia de Pedro, que exclamaba plenamente convencido: solo tú tienes palabras de vida eterna. En el capítulo 6 de San Juan, versículo 68. Y esta es como la experiencia de los santos. Los santos son cristianos como tú y como yo. Han recibido el mismo bautismo, pero han tenido la experiencia de ese bautismo. Y hay cristianos que se quedan secos, como si no hubieran sido bautizados. Sin este tipo de relación con Cristo, que no es otra cosa que tener experiencia de su muerte liberadora, de su gloriosa resurrección, no es posible conocerlo realmente. En esto que radica la vida eterna. Por eso les invito a abrir el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículo 3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. De allí que el objetivo más importante del querigma, es decir, de esa predicación esencial de Cristo. Cuando hablo de querigma, se lo repito, estoy hablando de lo que es la síntesis de la predicación de Cristo, el jugo de la predicación de Cristo. El objetivo es llevar a los que están recibiendo el Evangelio a tener este tipo de encuentro personal con Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que es nuestro Mesías. Esto es lo que la Iglesia nos repite y nos vuelve a repetir. Esto es lo que en cualquier parte de la tierra hemos tenido nosotros como experiencia. Veamos Japón, por ejemplo. En el año 1564 está allí un joven. Es Pablo Miki, un japonés. Y este joven descubre a Cristo. Y al descubrir a Cristo entra en la compañía de Jesús. Y entonces predica el Evangelio entre los japoneses. Y tiene unos resultados extraordinarios. Y entonces viene la gran persecución contra todos los católicos. Y naturalmente, él que había sido tan apóstol, pues es apresado con otros 25 más. Y entonces los atormentan, pero no dejan a Cristo. Y después de soportar duros escarnios y golpes y todas las cosas, fueron entonces llevados a la ciudad de Nagasaki. Los hicieron caminar algo así, que me parece que sería como recorrer toda la Florida, para que aquella gente que los veían se desanimaran y dijeran: no queremos ser cristianos porque nos van a castigar. Y entonces, en 1597, el 5 de febrero, van a ser todos crucificados sobre una loma. Y hoy, cuando visitan Japón, la gente, los cristianos, hacen el mismo recorrido a pie, para recordar aquel recorrido último de aquellos cristianos. Y van recordando los detalles, cómo los cristianos por el camino le iban dando agua, le iban dando esto, los iban animando, pero ninguno se echó hacia atrás. Allí había un mexicano entre estos que eran japoneses. Pablo Miki da la vida por Cristo, porque el objetivo de la predicación del querigma no se limita solo a la salvación, sino también algo más. No es ver la salvación, así como Moisés pudo ver la tierra prometida, pero que no entró en ella. No. El objetivo del querigma, de la predicación de Jesucristo, y es lo que te estoy tratando de dar, de compartir contigo a través de estas charlas, no es otro sino
hacerte gustar esta maravilla interior. La fe y la conversión, mis queridos hermanos, es la forma como le respondemos el sí al don de Dios. Pues los frutos eternos de esta salvación realizada de una vez para siempre por la muerte y la resurrección y sobre todo la glorificación de Jesucristo se hacen activos y efectivos cuando nosotros creemos y nos convertimos. Luego, frente al mensaje que recibimos, hay que responder. No basta leer la Biblia. Te lo he dicho a través de todas estas charlas. Leer la Biblia es fácil. Recuerda que la Biblia tiene aproximadamente 3,5 millones de letras, 33,000 versículos, 1.300 capítulos. Que leerla la puedes leer en 40 horas el Antiguo Testamento, en 12 horas el Nuevo Testamento. En 2 días tú puedes leer toda la Biblia. Pero yo no te invito a leerla. Yo te invito a meditarla. Yo te invito a hacerla penetrar dentro de ti. La salvación es como una energía eléctrica que para ser efectiva necesita de 2 cables y de 2 cables que la conduzcan hasta una lámpara. Estos 2 cables que prácticamente se convierten en uno solo son la fe y la conversión. Si no hay fe y no hay conversión, tú eres seco. Y eso es lo que está pasando con tantos niños que van a colegio católico. Y después me dicen, yo me eduqué en colegio católico. O tanta gente que ha oído o ha leído, me han dicho, yo he leído la Biblia muchas veces. Claro, si en 2 días puedes leer toda la Biblia. Pero, si lees rápido. Pero ciertamente, si no hay fe en ti y tú despiertas, no hay caso. Incluso en la corriente directa que te decía de la energía eléctrica a la lámpara, es decir, va en la misma dirección, el cable llega a la lámpara y por el otro puede regresar a la fuente de energía. Así que 2 cables, uno entra y otro sale. De igual manera pasa con la fe. Dios llega a nosotros por la conversión y nosotros regresamos a Él por la fe. Esto hay que pedirlo, porque estas son las cosas que no se piden. Y por eso los cristianos gozan tan poco del don de la salvación, del don de la fe. Por esta razón, todos los discursos que ustedes leen sobre la esencia del mensaje de Cristo, que es el querigma, después de presentar a Jesús Salvador, Señor y Mesías, hacen una llamada al hombre para que responda mediante la fe y el arrepentimiento. O sea, puedes oír una charla de religión, puedes oír un sermón por radio, pero si tú no te dispones, si tú no le abres, es decir, que frente a tu casa puede haber una persona, pero si tú no le abres la puerta, la persona no puede entrar. Dios no entra si tú no le abres la puerta. Te voy a citar estos textos que me parece que serían buenos. Lee en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 27 al 38. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 3, versículo 19. Capítulo 5, versículo 31. Capítulo 10, versículo 43. Capítulo 13, versículo del 38 al 39. Es importante que nosotros pensemos que no basta oír ni leer, hay que abrir la puerta. Esta es la conversión. Dios penetra por la conversión y nosotros respondemos por la fe. Antes de terminar estas charlas,
esta charla de hoy, quisiera de manera especial que tú pensaras en el don del Espíritu. La obra de salvación no termina con nuestra respuesta de fe y no termina con la conversión, sino cuando Dios mismo garantiza su obra con su sello. Es decir, cuando Dios derrama sobre nosotros el don del Espíritu Santo. Por eso te invito a que me abres en tu Biblia el capítulo 2 de Hechos, versículo 38, y el capítulo 6, versículos del 4 al 5. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, la buena nueva, de vuestra salvación, y haber creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la carta o el mensaje de la carta a los Efesios 1:13. No hay caso, mis queridos hermanos. La salvación es Jesús, pero Jesús muerto y resucitado. Jesús glorificado como Señor y como Mesías. Jesús que derrama su Espíritu en quienes han creído en Él. No es opinión mía. Abran a Juan 7 del 37 al 39. Por ello, una de las metas imprescindibles en la proclamación de la buena nueva no es otra sino pedirle a Jesús Mesías, que está lleno del Espíritu Santo, que lo derrame sobre todos y cada uno de los que escuchan la palabra de salvación. Sin esta recepción, sin este regalo, la proclamación del mensaje de Cristo, del querigma, de lo esencial que Él quiere darnos a nosotros, va a quedar incompleta. Y al final va a resultar ineficaz, porque carece precisamente de la fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay realmente efecto dentro de nosotros. La predicación de Jesús, lo esencial es necesario antes de la catequesis, para que nosotros veamos el mensaje de la salvación, para que nosotros veamos cómo es necesaria la fe y la conversión, cómo es necesario la venida del Espíritu en cada uno de nosotros. La meta definitiva del querigma es nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y nacer dentro de la iglesia, dentro de esta linda comunidad. Y nacer porque el Señor se nos da a nosotros a través de los sacramentos y continuamente a través de la oración. Recuerden que el Espíritu es quien nos hace conocer verdaderamente a Jesús, dándonos testimonio de Él. Eso es lo que nos dice Juan 15:26. Y nos lleva a la completa verdad. Juan 16:13. El Espíritu es el que nos enseña y nos recuerda la palabra del Señor. Sin ello se nos olvida todo. Juan 14:26. Y no solo estará con nosotros, sino especialmente en nosotros. Juan 14:17. El Espíritu Santo es el que nos vivifica, es el que nos cambia, es el que hace de nosotros las maravillas que nosotros tenemos o debemos hacer. Por eso yo les invito a abrir la palabra de Dios. El Espíritu Santo es todo en nosotros. Esta efusión, este derrame del Espíritu Santo es la característica principal de los tiempos mesiánicos. Y es Él y únicamente Él quien hace presente y eficaz a Jesús, su obra salvífica en el mundo. En Dios hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el creador del mundo.
Por el Padre tenemos la creación. El Hijo es el Salvador del mundo. Por el Hijo tenemos la redención. El Espíritu Santo es el santificador del mundo. Es el que trabaja permanentemente en el mundo. San Antonio María Claret decía, así como al Padre se le atribuye la omnipotencia y al Hijo la sabiduría, al Espíritu se le atribuye la santificación de los hombres, a los cuales comunica la santidad, porque es un espíritu de amor y de caridad. Es un espíritu de amor y de caridad. ¿Quién hizo de unos rudos pescadores unos apóstoles tan sabios y tan grandes? De unos cobardes unos tan celosos predicadores del Evangelio. El Espíritu Santo, contesta Antonio María Claret. ¿Quién llenó de tan increíble valor el corazón de los mártires? El Espíritu Santo. ¿Quién iluminó a los santos doctores y pontífices de la Iglesia? ¿Quién formó el fragantísimo lirio de tantos millones de vírgenes y ha santificado a todos los santos? El santo contesta, el Espíritu Santo. No nos olvidemos de esto. El Espíritu Santo es el que cambia al final, el que hace la maravilla que nosotros necesitamos. Nosotros tendremos o podremos hacerlo gracias a la acción del Espíritu Santo. Yo espero ciertamente que todos nosotros trabajemos para que podamos llegar a lo que tenemos que llegar, indudablemente, pero dándonos cuenta que es imposible sin Él. Termino con estas palabras de Antonio María Claret, el gran arzobispo de Cuba, que recorriera y misionara e hiciera en 6 años maravillas dentro de su arquidiócesis. El Espíritu del Señor aspira todo donde quiere, cuando quiere y a quien quiere. Lo que importa es conocer la voluntad de Dios y cumplirla bien de nuestra parte, que buen cuidado tendrá Él de darnos los auxilios y las gracias que hemos menester, deseándoles a ustedes que no solamente conozcan, sino que saboreen el querigma, el mensaje de Cristo, contenido en el Evangelio. Les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.